Distrito Informativo. Vamos a recibir, nosotros pudimos, gracias a Dios, comunicarnos con el doctor Carlos Félix. El doctor Carlos Félix, quien es epidemiólogo, y vamos a hablar con él pues de este tema. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor? Buenos días, bien. Gracias por recibirnos y recibir nuestra llamada. Este caso, ¿hasta dónde debemos estar los dominicanos preocupados por este caso que es sospechoso, que hasta ahora pues no se ha confirmado, pero que puede ser el primer caso de esta enfermedad que está en bastantes países ya? Bueno, yo creo que eso es un caso que en República Dominicana se estaba esperando. Nosotros habíamos informado en las últimas semanas de que el problema era de tiempo, porque ya más de 40 países habían reportado los casos, incluyendo varios del área geopolítica vinculada a nuestra zona. Uh-huh. Y por tanto ya incluso Puerto Rico tiene más de casos reportados, Estados Unidos, y pues ya hay el flujo de personas que hay en esas áreas, por lo que significa que era un elemento de tiempo. Aquí llegó no solo en el día de hoy que lo informan las autoridades, se ve que tiene varios días que está en el país y las autoridades probablemente por un problema de precaución y tratar de darle seguimiento para informar el caso. No lo dio a conocer, lo da a conocer a hoy que se publica. Y entonces para nosotros esta no es una enfermedad que como la principal, la humana, que sí tiene una alta tasa de letalidad, de mortalidad. Esta tiene menos tasa de letalidad, alrededor de un 10%. Pero como es una enfermedad nueva que se viene expandiendo desde Sudáfrica hacia todo el mundo, hay que tener elementos de precaución desde el punto de vista epidemiológico. Hay que tener una política epidemiológica bien clara en el sentido del bloqueo, porque se transmite de manera fácil, es muy contagiosa. ¿Y cómo se puede bloquear la transmisión de viruela del mono refrescante? Las autoridades se suponen que donde está ubicado ese paciente, donde está ubicado, tiene que tener un área en función de los contactos previos a presentarse las manifestaciones que esa persona tuvo. Un cordón sanitario. Si ese contacto exactamente está vinculado, si una persona que no tiene una conducta social amplia, sino relativamente limitada, el bloqueo podría ser, si es una área muy urbanizada, muy poblada, podría ser dependiendo en la zona donde ella haya circulado. Ese bloqueo se hace en toda el área donde haya circulado. Obviamente, aunque la autoridad no quiera informar su ubicación, dependiendo de la naturaleza de la persona, ustedes verán en los próximos días que van a informar su procedencia, porque la gente se va a dar cuenta que en esa zona hay un rastreo, hay una presencia de la autoridad sanitaria, claro, que no había estado antes así de manera común, y ellos van a empezar a dar información. Entonces el bloqueo se hace así, dependiendo la circulación de la persona. Como no tenemos el dato específico y no podemos especular, nosotros lo que tenemos que entender en esto, que es un bloqueo, que hay un área que está controlada desde el punto de vista sanitario y epidemiológico para las autoridades, y ellos están en la etapa de buscar los posibles contactos para tratar de identificar la presencia del virus y no se expanda más de esa área. ¿Es contagioso a partir de que salen los síntomas o previamente hay un proceso de incubación que podría ser contagioso? No, es más contagioso a partir de la presencia de los síntomas, principalmente cuando están las pústulas, o sea, las bolitas que explotan y todo, que empiezan a tener contacto con la persona, y esa persona contacto con otra de manera íntima, y ahí se empieza ya a generar un proceso de infectaciones transmitidas. Doctor, y no en el periodo de incubación. Según algunos expertos también informan de que no siempre sale la erupción en algunos casos. ¿Es correcto o no? Sí, pero eso es muy escaso, la característica es que salga, porque ahí que se identifica más y se relaciona la enfermedad. Esa es la característica de que salga. Como todo en medicina, no es 100%, pero son limitadísimos casos. Doctor, hay informaciones de que las personas que han sido vacunados contra la viruela y la varicela humana, pues tienen menos riesgos de contraer esta enfermedad. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, eso son suposiciones, porque eso no está demostrado. Es lo mismo que sí está demostrado que lo que tienen ya la vacuna de la viruela humana
pueden servir como amortiguamiento para la expansión o la menor agresividad de esta, pero son elementos todavía en investigación. Incluso sobre ese virus todavía no hay vacuna específica, se utiliza la de la humana, porque no como es una enfermedad en principio vinculado al mono, eso no se había generado vacuna, la ciencia todavía no había elaborado vacuna, no hay todavía vacuna específica elaborada, aunque hay algunas que en su etapa de investigación fueron aprobadas, pero no como elemento ya efectivo, como etapa de investigación. Es parecido ahora a lo que hay con la COVID, Doctor, que lo que hay son procesos de investigación. Bien. precisamente hablando de que es una enfermedad que salta del mono, el tema del COVID también se asocia, es un virus que también pasó de los animales a los seres humanos. Tenemos el caso del VIH, que es un virus que todavía cura oficial no tenemos, que surge de animales hacia los seres humanos. ¿Esto es normal que se dé cada X tiempo esa mutación o hay algo que lo prevea en particular? Usted como epidemiólogo. Bueno, que usted sabe que el ser humano tiene un nivel de interrelación a nivel selvático, a nivel de donde están todo tipo de especies de animales que contienen diferentes tipos de enfermedades, y eso entonces permite un nivel de contacto y transmisión de enfermedades. Hay lugares, países incluso, que su modo cultural vivende de la alimentación, su dieta, se basa incluso en alimentos de animales que contienen muchas enfermedades. Okay. Y es una forma también de transmitir los diferentes tipos de microorganismos que desarrollan esos animales, y también se transmiten a nivel humano. O sea, es un problema de interrelación natural, de evolución de todas las especies, y entonces eso también no solo uno adquiere el beneficio de ellas, sino también el perjuicio, en este caso de desarrollo de enfermedades, que es lo que ha pasado en el desarrollo de la humanidad con relación al contacto con enfermedades y seres humanos. Doctor, a mí me ha llamado muchísimo la atención algunos hallazgos de que dicen que hay muchos casos que se han dado en parejas homosexuales. Entonces yo digo, se supone que es por el intercambio de fluidos y se puede dar entre heterosexuales y homosexuales. ¿A qué cree usted que se deba esos indicadores? Porque no hay una causalidad, no hay un órgano distinto. No. Lo que pasa es que los primeros casos que se reportaron estuvieron relacionados a personas que tenían relación con del mismo sexo. Es como el VIH en sus inicios. Exactamente. Pero el primer caso fue en función a través de la administración común de droga, que se hizo un elemento de transmisión común. En este caso es vía sexual, del mismo sexo, porque la forma que se desarrolla por un contacto directo. Por eso, y si coincidió, no es que es eso exclusivo, coincidió que los primeros casos reportados estuvieron relacionados a ese tipo de personas, pero no es que es característica de ellos. O sea que la transmisión, perdón doctor, lo que usted acaba de decir, es más personas que tienen un acercamiento íntimo, así es donde con más se puede propagar el virus. Correcto, no importa que sea persona mismo sexo, eso es un contacto directo, esa es la principal forma de transmisión de esa enfermedad, para que no se quiera estigmatizar a la persona que tiene relaciones con sexos iguales. Y no tiene que ser específicamente relaciones sexuales, puede ser una persona que acaricia a una persona, o sea, de la mano, puede pasarle la mano en la espalda o en el hombro a una persona que tenga ya estas lesiones y contagiarse. Claro, porque el contacto es de persona a persona, es directo. Por eso lo que cuando hay relaciones sexuales que dura más tiempo y el contacto es más directo, por eso las relaciones es más certero. Pero si usted le pone la mano a una persona que está contaminada y usted esa mano no se la lava y usted se pega la mano a su cuerpo, cualquier parte, o a otra persona, usted le va a transmitir la enfermedad a quien usted hizo el contacto directo. Por eso, así es. Para hacerlo un poco más claro, doctor, pero si yo toco a esa persona donde está esa herida, ¿verdad? Esa erupción. Y correcto, me la llevo a los ojos, me la llevo a la boca, ¿verdad? Exacto. Si usted se lava la mano, correcto. Si usted hace contacto con la persona que está contaminada y toca la lesión y se lava la mano antes de tocarle la mano a otra persona, o usted mismo no se va a contaminar, porque usted elimina el virus.
Ok. Y si esa persona tocó un vaso, por ejemplo, y yo toco ese vaso. Es para No, crear no, pánico, porque la persona pudiera- no, porque hasta ahora no ha sido no ha sido identificado la transmisión a través de objetos tipo vaso. No ha sido identificado eso. Doctor, entonces podríamos decir que si se hace una detección temprana y un aislamiento también temprano, no podría haber ningún pánico en la población dominicana si los casos continúan apareciendo. O sea, No, correcto. Lo que nosotros debemos de tratar de ver es, y eso ahí sí es una debilidad. Usted vieron que en Puerto Rico empezó un caso. Sí. Después empezaron a aparecer más casos hasta tal punto que van 4. Y el sistema de vigilancia epidemiológica no es estrictamente certero en la identificación de estos casos y su contacto, la posibilidad de que vuelvan a aparecer más casos es muy alta. Es muy alta. Y todo va a depender de qué tan adecuado, tan justo y correcto ha sido el aislamiento, el bloqueo epidemiológico, para que no se expanda de ahí y pueda identificarlo. Y la persona entonces, el rastreo que tuvo desde Estados Unidos hacia acá, con cuáles tuvo el contacto, a través de qué vía entró, a través de qué aeropuerto entró, si vino aérea o marítima, o a través de qué vía entró, para uno hacer un rastreo desde por ahí. Porque si solo se lo hace en el lugar que vi que final de su morada, en su casa, y en contacto por ahí, ha dejado un rastreo anterior a eso que hay que darle seguimiento estricto por ahí, para que no se nos vayan contactos y entonces aparezca entonces la multiplicación de los casos. Y eso es delicado, y a mí me preocupa así esa parte por la naturaleza débil de nuestro sistema de vigilancia sanitaria. Ahí sí hay que ponerle mayor atención. Doctor, y precisamente con este tema de vigilancia sanitaria, ¿usted cree que estaríamos frente a una posible, no pandemia, pero sí alguna algo como epidémico a nivel mundial para el tema de la viruela del mono? La viruela del mono va a tener que ser declarada la pandemia necesariamente, porque ya hay varios continentes que ya han desarrollado esta enfermedad, y entonces usted sabe que para declarar pandemia a nivel mundial por lo menos tiene que haber una enfermedad nueva en 3 continentes identificados y en expansión. Okay. Y ya esto van varios continentes que están donde se han identificado los casos. En la zona nuestra automáticamente es una pandemia en la zona nuestra de este mundo, porque no se tenía conocimiento de eso. Incluso en el caso de República Dominicana, ese solo caso, aquí podemos identificarlo como epidemia, en ese caso, porque no es un caso que nunca se había conocido, nunca había existido, se identifica por primera vez, y en esta zona sí puede estar caracterizado por eso, pero usted sabe que eso tiene un manejo epidemiológico internacional. Exacto. Que hay un ajuste de eso, y por tanto hay que esperar la evolución. Pero a mí no me cabe la menor duda que en el proceso de los tiempos la OMS va a tener que declarar el área para ponérsele un interés mundial, porque hasta ahora hay un interés mundial pero muy limitado. Fíjense que la OMS, aunque no ha declarado como elemento de pandemia esta enfermedad, sí ya le ha dado un interés epidemiológico para fines de seguimiento, porque la forma como se está comportando tiende a hacer esa declaración. La ventaja de esta enfermedad con relación a otra es su nivel de mortalidad, que no es tan alto, de virulencia que no es tan expandido, porque fíjense que fue, me parece que en abril o mayo, que empezó a reportarse en Europa el primer caso, y ya mire que van por más de 40 países. Okay. y más de 5,000 casos. O sea que tiene una capacidad de infectación rápida y amplia. Bueno, la verdad es que tenemos que estar alertas, sobre todo con las personas que tuvieron contacto con este paciente. Yo entiendo que deberíamos, debería de saber la población, por lo menos las personas que estuvieron en contacto, porque fue un viaje que él llegó, como dice el doctor. Claro, y no se debe estigmatizar. La gente, lo que hay que generar el nivel de educación, de conciencia. No hay que estigmatizar a nadie porque la pueda tener o no, porque tenga contacto, porque eso no ayuda, ni se puede crear pánico, porque no ayuda. Lo que tienen que hacer las autoridades es ser sincera y decir la verdad, no está buscando cosas para tratar de que la gente no conozca el hecho real. No,
hay que hacer un proceso de educación, de un proceso de conciencia de la gente, entender que es una enfermedad, que en la medida en que mejor la conozcamos y la manejemos, le damos un mejor trato, que la gente no se puede estigmatizar y que hay condiciones de amortiguamiento, de tratamiento de los síntomas y síntomas que se dan, que existen y que se pueden manejar para que no se cree un elemento de pavor y la gente, en vez de orientarse, se desoriente. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Félix, quien es epidemiólogo e infectólogo. Y epidemiólogo y salubrista. Y salubrista. Bueno, estuvo hablando con nosotros sobre esto. Hoy es 6 de julio, doctor, Día Mundial de la Zoonosis. ¿Quién lo iba a decir? Ay, sí, ¿quién lo iba a decir? Muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en Distrito Informativo. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, señores, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes vamos a ver cómo está el tránsito a las 8:38 de la mañana. Distrito Informativo.